Hola hermanitas, muy buenas noches. Una vez más reciban mis saludos y también les doy la bienvenida a nuestra clase de Sociedad de Socorro. Siempre deseando con la bendición de Dios se encuentren bien junto a sus familias. Y nuestra clase para esta semana es la preparación para la segunda venida de Cristo. Este discurso es por el elder Christopher Golden de los 70. Este discurso es de la conferencia del año 2021 del mes de octubre. Y el subtítulo dice: más que nunca debemos afrontar la realidad de que nos estamos acercando cada vez más a la segunda venida de Jesucristo. En estas palabras, el elder Golden nos hace recordar, ¿no?, que nosotros en estos tiempos que estamos viviendo tenemos ya señales, ¿no?, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto tenemos que estar preparadas y durante este tiempo ir preparándonos. Nosotros poner todos nuestros esfuerzos para nuestra preparación para la segunda venida de Cristo, porque Jesucristo, Él pronto va a venir, de nuevo va a venir y va a ver cómo estamos nosotros, ¿no? Quienes sí han podido cumplir, ser fieles, han podido guardar los mandamientos de Dios, quienes sí al leer sus escrituras lo hemos podido entender y lo hemos podido aplicar en nuestra vida. Porque en las escrituras tenemos la ayuda, cómo prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En las escrituras tenemos mensajes, enseñanzas de sus profetas, ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros solamente tenemos que escudriñar las escrituras, leer, comprender, aplicar a nuestra vida. Quizás no es tanto preocuparnos por la segunda venida, sino en ocuparnos, qué hacer para así estar preparadas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el elder Golden nos dice en su discurso estas palabras. Él empieza diciéndonos esto: como se registra en el libro de Mormón, 6 años antes del nacimiento de Jesucristo, Samuel, un lamanita justo, profetizó sobre las señales que acompañarían al nacimiento de nuestro Salvador, a un pueblo nefita que para entonces se había convertido mayormente en un pueblo apóstata. Trágicamente, la mayoría de los nefitas rechazaron esas señales. Y esto lo encontramos en una escritura que encontramos en Alemán, capítulo 16, 18. Y dice así: los nefitas dijeron esto: no es razonable que vengan tal ser como un Cristo. Si así es, y si fuere el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, como se ha dicho, ¿por qué no se nos ha manifestar a nosotros? Así como a aquellos que están en Jerusalén. A veces nosotros no creemos quizás en algunas cosas, ¿no?, antes de conocer el Evangelio. A veces nosotros dudamos, ¿no?, cuando se nos está dando a conocer, cuando los misioneros están conversando, nos están hablando del Evangelio restaurado de Jesucristo, ¿no? Y cuando al leer esta escritura nos hace recordar, ¿no?,
el comienzo bueno, a mí me ha hecho recordar al comienzo, a cuando estamos escuchando a los misioneros, o cuando recién nos presentan, ¿no? Y estamos dudosos, ¿no? Pensando de que estarán diciendo la verdad. Pero, y así pasaba acá algo parecido, cuando Samuel el amanita profetizaba de que iba a llegar un Salvador, ¿no? De que habían señales, ¿no? Señales ya que acompañarían al nacimiento de nuestro Salvador. Y él profetizaba en el pueblo de un pueblo nefita. Y entonces ellos dudaban, ¿no? Dudaron y dijeron pues que no era razonable que viniera tal ser como un Cristo. Pero nosotros para poder también, nosotros para cuando al inicio de conocer el Evangelio restaurado, ¿qué hacemos nosotros para poder convencernos? Oramos y leemos las escrituras, ¿no? Y al orar y al leer escrituras, ¿cómo nos convencemos? Si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da a conocer la verdad de las cosas. Entonces, al leer esta escritura me ha hecho recordar esto, ¿no? Que todas las dudas que podamos tener, y hasta ahora las dudas que se nos vengan quizás a nuestra mente, orar, preguntar a Dios y leer escrituras también, y vamos a obtener respuestas por intermedio del Espíritu Santo. Y continuando, hermanitas, con el discurso, el elder Golden dice así: lamentablemente, según el registro de las escrituras, muchos de los judíos tampoco pudieron aceptar que un hombre llamado Jesús, de la poco conocida provincia de Galilea, fuera en verdad el tan esperado Mesías. Jesús, quien en verdad había llegado a cumplir las muchas profecías hechas por profetas hebreos, fue rechazado e incluso crucificado, porque como enseñó Jacob, el profeta del libro del Mormón, los judíos estaban traspasando lo señalado. Y esta escritura lo vamos a encontrar en Jacob 4:14. Y dice así: pero he aquí los judíos fueron un pueblo de dura cerviz, y despreciaron las palabras de claridad y mataron a los profetas, y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, lo cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo desearon y porque así lo desearon. Dios lo ha hecho a fin de que tropiecen. A veces quizás pasa de que no entendemos, ¿no? No entendemos el Evangelio por muchas leyes que tenemos que cumplir, o no entendemos las escrituras, ¿no? Y a veces si no lo entendemos es porque a veces quizás no ponemos todos nuestros esfuerzos para entender, no escudriñamos, o quizás lo que vamos leyendo no lo aplicamos en nuestra vida, no hacemos lo que vamos leyendo, no cumplimos con los mandamientos de Dios.
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender? Si no entendemos, si no lo aplicamos en nuestra vida, lo que leemos, los mandamientos de Dios, esas cosas es lo que nosotros deseamos seguramente, ¿no? Deseamos, y así Dios no nos ayuda. El Espíritu Santo no nos va a ayudar así, sino más bien vamos a estar más bien perdidos quizás, sabiendo de que nosotros sabiendo de cuáles son los métodos, la manera, cómo podemos entender, comprender. Quizás nosotros no obedecemos, no lo aplicamos en nuestra vida, ¿no? Lo que vamos ya teniendo conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso es lo que pasó con los judíos también, ¿no? Que ellos no rechazaron, como dice, ellos no entendían, no desearon a entender. No desearon porque ellos lo quisieron. Ellos lo quisieron así. Si nosotros queremos entender, tenemos que aplicar a nuestra vida. Vamos a aplicar a nuestra vida, vamos a entender. Vamos a entender las cosas de Dios. Y es una manera de nosotros ir preparándonos. Escatimar todos nuestros esfuerzos y prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Elder Golden dice, por extraño que parezca, ninguna enseñanza, ningún milagro y ni siquiera la aparición de un ángel celestial como lo presenciaron Lamán y Lemuel parece tener el poder persuasivo de convencer a algunas personas de que alteren su curso, perspectiva o creencia de que algo es verdadero. Este es el caso particularmente cuando las enseñanzas o los milagros no concuerdan con los caprichos, deseos o ideas acabo de leer preconcebidos. El Elder Golden nos dice que por extraño que parezca, ninguna enseñanza, ningún milagro y ni siquiera la aparición, ¿no?, de un ángel como lo presenciaron Lamán y Lemuel, va a poder convencer a algunas personas, ¿no?, de que alteren su curso sobre la creencia, ¿no?, de algo que es verdadero. Sí, es extraño esto, ¿no?, que nos dice el Elder, ¿no?, porque para nosotros saber que es verdadero el Evangelio de Jesucristo, saber que es verdadero las enseñanzas que tenemos en las Escrituras o las palabras que nos habla el profeta Nelson, ¿no?, para saber que son verdades, nosotros no tenemos que quizás desesperarnos por saber que son verdades, ¿no?, sino esto fluye poco a poco, desesperarnos por tener quizás ver milagros, ¿no?, ver milagros y nosotros así convencernos más del Evangelio, o quizás ver milagros, quizás con nuestra familia, ¿no?, que yo soy miembro de la iglesia o mi esposo no es,
mi hijo no es. Entonces, no desesperarnos por ver este milagro de que ellos, sean miembros de la iglesia, sino con nuestro ejemplo y compartiendo las escrituras y orando a Dios, siguiendo con nuestras oraciones y pedirle a Dios que ellos también obtengan este conocimiento de lo que yo ya sé, ¿no? Yo ya sé del Evangelio de Jesucristo, que yo ya sé que este es el Evangelio restaurado de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero. Entonces, a veces nosotros quizás quisiéramos ya, ¿no? Que nuestra familia también lo tenga, pero va a fluir poco a poco, porque la conversión es un proceso y no dejemos de orar, no dejemos de seguir leyendo las escrituras y así se pueden dar los milagros. Entonces por eso el Elder nos dice, refiriéndose a Lamán y Lemuel, que dice, este es el caso particularmente cuando las enseñanzas o los milagros no concuerdan con los caprichos, deseos o ideas preconcebidas de una persona. Ellos, Lamán y Lemuel, ellos tenían que tener fe para que puedan creer. Ellos no tenían fe. Ellos más bien, cuando Nefi, su padre Leí, más bien ellos renegaban cuando ellos le predicaban, ¿no? Cuando ellos les decían, ¿no? Cómo le hablaban sus padres, ¿no? Su padre Leí le hablaba sobre lo que Dios le hablaba a él. Entonces, ellos, como no tenían fe, así se le apareciera el ángel, ellos siguieron incrédulos. Entonces, nosotros, hermanitos, quizás no se nos va a aparecer un ángel, pero sí sabemos que podemos orar y seguir siendo fieles a Dios, a nuestro Salvador. Y así, podamos obtener lo que quizás nosotros quisiéramos, ¿no? Que se nos haga el milagro con nuestras familias. Y entonces, hermanitas, voy a seguir con el discurso. Y dice así el discurso. El Elder nos dice, contrasten por un momento los siguientes dos pasajes de las Escrituras. Y el primero es del apóstol Pablo, que habla de los últimos días, describiendo las maneras del hombre. Y el segundo del profeta Alma, mostrando cómo Dios realiza su obra. Entre el género humano, primero las palabras de Pablo. Y estas son las palabras de Pablo. Y dice, y esto lo encontramos en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4 y el 7. Y dice así, esto también debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En esta escritura nos está hablando pues que ninguna persona puede llegar al conocimiento de la verdad teniendo estos comportamientos, ¿no? Puede ser que podamos ser tentados, ¿no? Porque el adversario va a estar ahí, él no quiere que nosotros seamos mejores, quizás no, y puede haber tentaciones, pero nosotros nuestra arma para esas tentaciones es llenarnos de conocimiento mediante las escrituras y tener comunicación con Dios mediante la oración. Día a día hacer oraciones, día a día leer las escrituras y aplicarlo en nuestra vida. Porque estas cosas que dice, ¿no? en esta escritura están. El mundo está vestido así, ¿no? Pero las personas que siempre están aprendiendo pueden darse cuenta que las personas que estamos entendiendo y estamos aplicando las cosas de Dios, ¿no? En nuestra vida vamos a poder resistir a las tentaciones, ¿no? Del adversario. Que no seamos, pues, quizás por tiempos, sino siempre. Día a día poner todos nuestros esfuerzos. No, que no sea por tiempos. Todos nuestros esfuerzos para estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda, que el Elder Golden nos habla, dice: y ahora de alma, que declara un principio fundamental del Evangelio de Jesucristo, que esto es locura de mi parte, mas he aquí te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios. Las pequeñas cosas son estas, hermanitas. El no dejar de ir a la iglesia, del poder cumplir con todos los mandamientos de Dios, con las leyes de la iglesia, que de las pequeñas cosas, ¿no? Y sencillas se realizan grandes cosas. Y nosotros, hermanitas, en el Evangelio de Jesucristo aprendemos pues que quizás con pequeñas cosas que nosotros hacemos en nuestro hogar, algún ejemplo que aprendemos en el Evangelio de Jesucristo, que lo pongamos en práctica
como tenemos las reuniones de la iglesia, ¿no? De los domingos. Asistir siempre, no por cualquier pretexto dejar de asistir. A veces se nos presenta un dolorcito de cabeza y a veces es rápido para decir hoy día no voy. Y eso no es así, porque si tienes fe, tomando una pastillita y llegas a la iglesia, nos va a pasar el dolor. A veces esas son las pruebas que nosotros tenemos en nuestra vida. Que cualquier cosa que podamos tener, no decir rápidamente no voy. O me acosté tardecito hoy día, ya mañana no voy. No, sino que no hace, eso no nos va a ayudar para nuestra preparación, para nosotros estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos va a ayudar porque ese día podemos estar perdiéndonos de unas buenas clases. Claro, es cierto que las clases a veces se están repitiendo, pero no es que no es eso que lo repiten, sino que es para nosotros nutrirnos cada vez más, que lo que ya hemos aprendido lo volvamos a aprender y reforzarnos. Y todas las clases son diferentes. Las clases, me parece, cuando yo escucho, cada clase que yo estoy escuchando, para mí es algo un poquito más que me faltaba, digo, siempre un poquito más que tengo que aprender, un poquito más que quiero para mi vida, lo que acabo de escuchar. Entonces, esas son las cosas que también nosotros, ¿no? Que con nuestro ejemplo, que la iglesia no es ir a la iglesia, ser miembro de la iglesia, que no sea como una obligación, ¿no? Sino que sea amor a Dios, amor a nuestro Señor Jesucristo, amor a nuestro prójimo, amor a nuestra familia que está a nuestro alrededor, porque al ir a la iglesia también nosotros queremos también que quizás que nuestra familia también vaya, porque a veces hay oposiciones, ¿no? La oposición siempre está ahí, siempre va a haber, pero con nuestro ejemplo, con poner cada día un poquito más en este evangelio, en nuestro evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y aplicar en nuestra vida, de esas pequeñas cosas se van a realizar grandes cosas, ¿no? Va a haber grandes cosas. ¿Y por qué son grandes cosas? Porque va a haber muy buenos resultados. Siempre con fe y no dejar de orar nada más, hermanas. No dejar de orar y leer nuestras escrituras. Así como nosotros nos alimentamos para nuestro cuerpo, con nuestros alimentos, ¿no? Para estar bien, para estar fuertes, para estar sanos. También espiritualmente tenemos que alimentarnos todos los días para no estar débiles espiritualmente. Y más para poder lo aprendido, poder aplicarlo y poder demostrar con las personas con quien quizás no, por el momento no necesiten. Y hermanitas, voy a seguir con el discurso del Elder Golden. Y dice así, el Elder Golden nos dice esto: vivimos en un mundo moderno
lleno de gran conocimiento y mucha destreza. No obstante, con demasiada frecuencia, estas cosas camuflan los cimientos inestables sobre los cuales están edificadas. En consecuencia, no conducen a la verdad real, ni a Dios, ni al poder para recibir revelación, adquirir conocimiento espiritual y desarrollar la fe en Jesucristo que conduce a la salvación. Y dice, recordamos profundamente las palabras de nuestro Señor a Tomás y a los demás apóstoles en la víspera de su sacrificio expiatorio. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para aquellos que tienen ojos para ver, oídos para oír y corazones para sentir, más que nunca debemos afrontar la realidad de que nos estamos acercando cada vez más a la segunda venida de Jesucristo. Es cierto que hay grandes dificultades que aún aguardan a los que están en la tierra, a su regreso, pero en ese sentido los fieles no tienen por qué temer. Dificultades vamos a tener siempre, mientras que estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, va a haber dificultades. Va a haber dificultades, va a haber esos contratiempos para nosotros avanzar, ¿no? Pero nosotros, si somos fieles a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, vamos a poder pasar de esas dificultades. Vamos a saber salir de esas dificultades. Porque desde que uno amanece, desde que amanece el día, ¿no? Y las dificultades están ahí. Y más cuando tenemos que ir a hacer algo que es de la iglesia, se presentan las dificultades. Se presentan, hay impedimentos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es ser fuertes, saber darnos cuenta que son impedimentos. A veces cuando son, pues que no se puede solucionar, puede ser, pero está en nuestras manos de que se solucione y tengamos que ir a hacer nuestros deberes de la iglesia, hagámoslos. Salgamos de esa dificultad y hagámoslo. A veces, maestra, hasta para grabar el video, a veces se presentan dificultades. Y uno, pues por eso dice por eso acá el Elder Golden nos dice, ¿no? Es cierto que hay grandes dificultades que aún aguardan a los que están en la tierra a su regreso. Pero en ese sentido los fieles no tienen por qué temer. No tenemos por qué temer, hermanas, porque sabemos que va a haber esas dificultades, que va a haber esos impedimentos, a veces porque se dan así, espontáneamente, o a veces porque el adversario está ahí trabajando para nosotros no avanzar, pero hay que ser valientes y fuertes y seguir adelante. Y seguir siendo fieles nomás a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanitas,
Siguiendo con el discurso, el elder dice, ahora cito por un momento los temas del Evangelio de la Iglesia, bajo el encabezamiento Segunda Venida de Jesucristo. Y dice así: cuando el Salvador regrese, vendrá con poder y gloria para reclamar la tierra como su reino. La segunda venida marcará el inicio del milenio. La segunda venida será un momento de temor y llanto para los inicuos, mas será un día de paz para los justos. El Señor dijo: porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado al Santo Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto os digo que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Y les será dada la tierra por herencia, y se multiplicarán y se harán fuertes, y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse. Porque el Señor estará en medio de ellos, y su gloria estará sobre ellos. Y él será su rey y su legislador. Y el elder nos dice: en nuestra preparación para la segunda venida de Jesucristo, comparto un comentario vital y reconfortante para los fieles, tomado del profeta Amós del Antiguo Testamento. Y esta es una escritura que se encuentra en Amós 3:7 y dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esta escritura nos hace reflexionar, ¿no? Lo que nosotros lo que nosotros estudiamos, los discursos de las conferencias, ¿no? Escuchamos el día de la conferencia, nosotros escuchamos, ¿no? Los discursos, pero después en el transcurso de los meses los estudiamos, y esto es lo que esta escritura nos quiere decir, ¿no? Porque no hará nada Jehová el Señor, sino que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Nosotros debemos poner atención y debemos seguir los consejos del profeta, de los apóstoles, los élderes, ¿no? Los hermanos que discursan en las conferencias, ¿no? Escucharlos y obedecer a sus consejos. El profeta Nelson, tenemos uno de sus ejemplos y consejos, ¿no? Que durante este tiempo de pandemia, él nos dio este ejemplo, ¿no? De que fue que se vacunó para esta enfermedad del COVID-19. Él recibió esa vacuna, y con esa demostración que él hizo al colocarse la vacuna, nos está nosotros dando ese ejemplo, que nosotros también lo hagamos, ¿no? Entonces ahí vemos que él, uno de sus ejemplos de
de los profetas y los siervos de Dios. ¿Por qué hacen ellos esto? Porque Dios los ha revelado que así debe ser. Y tenemos muchas enseñanzas y consejos de los siervos de Dios, ¿no? Durante las conferencias que hay en el transcurso de los años, ¿no? Y hermanitas, voy a seguir con el discurso que nos dice el Elder Golden. Con este espíritu, el profeta del Señor al mundo hoy en día, el presidente Nelson, nos ha dado recientemente este consejo inspirador. Y esto que voy a leer es el consejo del profeta Russell M. Nelson. Y él en una conferencia nos dijo esto. Dijo así: el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de arrepentimiento. Gracias a la expiación del Salvador, su evangelio nos invita a seguir cambiando y creciendo y a llegar a ser más puros. Es un evangelio de esperanza, sanación y progreso. Por tanto, el evangelio es un mensaje de gozo. Nuestro espíritu se regocija por cada pequeño paso que avanzamos. Es muy cierto, este es un evangelio de gozo. Porque cuando nosotros vamos avanzando en este evangelio, aplicando todo lo que nosotros vamos aprendiendo, nos llena de gozo. Solamente al leer las escrituras, cuando leemos escrituras nos sentimos un gozo, una paz en nuestro corazón. Y así, hermanitas, estemos pasando cualquier dificultad, ¿no? Pero teniendo el evangelio en nuestra vida, nosotros nos sentimos fortalecidas a cualquier dificultad que estemos pasando, pero nos sentimos fortalecidas por el evangelio de Jesucristo, ¿no? Y no desmayar y poder sobreponernos. Cada paso que vamos avanzando, nosotros vamos a sentir esto, ¿no? Que nuestro espíritu se regocija, ¿no? Cada pequeño paso que vamos avanzando en el evangelio es algo hermoso. Es algo muy, muy bonito que uno siente, ¿no? Al ser miembro de este evangelio restaurado de nuestro Señor Jesucristo. Al escuchar las clases, ¿no? Al hacer lo que se nos pide hacer, cuando hacemos nuestras ordenanzas, al cumplir nuestras ordenanzas, ¿no? Al cumplir los convenios que hacemos con Dios, ¿no? Nos llenamos de gozo en nuestro corazón, en nuestra alma. Y voy a seguir, hermanas, y nos dice así, el Elder Golden. Y él nos dice así: testifico sin reservas de la realidad de Dios y de los milagros en la vida cotidiana de innumerables personas, tanto de las estaciones bajas como de las elevadas de la vida. Es cierto que rara vez se habla de muchas experiencias sagradas,
en parte debido a su origen divino y a la posibilidad resultante de ser ridiculizadas por algunas personas que no las entienden. En ese sentido, Moroni, el último de los profetas del libro de Mormón, nos recuerda esto. Y dice, y también los hablo a vosotros, que negáis las revelaciones de Dios y decís que ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. He aquí os digo que aquel que niega estas cosas no conoce el Evangelio de Cristo. Si no ha leído las Escrituras y si las ha leído, no las comprende. Pues no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en Él no hay variación ni sombra de cambio. Acá el Elder no se refiere, ¿no? Pues quizás cuando hablamos del Evangelio con otras personas, puede ser que nos digan, ¿no? En quién crees, ¿no? En qué Dios crees. Nosotros siempre decimos, pues, que lo primero que las otras personas cuando nos están escuchando, lo primero que ellos nos dicen, ¿tú crees en José Smith? Y le digo, sí, no, yo puedo creer en José Smith, puedo creer en el libro de Mormón, las Escrituras. Creo porque ellos José Smith ha sido un profeta de Dios. Él fue el que restauró el Evangelio de Jesucristo. Creemos, pero a quien adoramos es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se sacrificó por mí. Él es el que murió por mí y por todos nosotros. Por Él nosotros podemos arrepentirnos y así mejorar y cambiar nuestras vidas. Él es el que nos va a perdonar de nuestros pecados. Entonces, a veces algunas personas no conocen el Evangelio y quizás no nos pueden entender. Pero nosotros no debemos sentirnos mal. Si tenemos nuestro testimonio, debemos quizás decirlo, el testimonio que tenemos, porque si ellos a veces quizás lo van a tomar a mal cuando empecemos quizás a hablar sobre los profetas, ¿no? De profetas de las Américas, quizás que ellos no conocen todavía. Entonces ellos, esas personas, quizás no lo entiendan, no lo comprendan. Entonces nuestro testimonio que tenemos es que el Evangelio de Jesucristo, de los santos, los últimos días, es el Evangelio que nosotros creemos en Él, en Jesucristo. Adoramos a Jesucristo. Y también creemos en sus profetas, creemos en los profetas actuales, en sus antiguos profetas. Entonces, por eso el Elder nos dice así, ¿no? Dice así. Y también os hablo, dice, a vosotros que negáis las revelaciones de Dios y decís que ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas, porque algunas personas dicen, ¿no? Que ya no hay revelaciones, no hay, que las revelaciones eran de antes, ¿no? Pero nosotros sabemos, ¿no? Que en este Evangelio restaurado siguen las revelaciones al profeta actual. Y nosotros
y no debemos negar a eso, ¿no? No. Y las personas que no entienden, que no pueden comprender, es porque ellas no han leído las escrituras o todavía no tienen conocimiento de este evangelio restaurado. Y hermanitas, este es el discurso del Elder Golden, que es la preparación para la segunda venida de Cristo. Este es un discurso donde el Elder Golden nos aconseja, nos habla de qué manera debemos estar preparados ante nuestra venida, que ya está cerca, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos prepararnos, poner nuestros esfuerzos, no escatimar esfuerzos en nuestra preparación, que sea día a día, que todos los domingos vayamos a la iglesia, que leamos siempre las escrituras, hacer nuestras oraciones, ¿no? Y todas las cosas que en el Evangelio de Jesucristo tenemos por hacer, que sigamos haciendo. Y hermanitas, yo sé que este es el Evangelio verdadero de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Sé que si nosotros vamos a estar preparadas, no vamos a tener tanto sufrimiento, ¿no? Quizás cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, que no sabemos cuándo va a ser y cómo va a llegar, pero sí sé que va a venir y que ya está cerca. Nuestro Señor Jesucristo, Él expió nuestros pecados. Él se sacrificó por nosotros. Él murió por nosotros. Nosotros, gracias a la expiación y a su sacrificio, podemos arrepentirnos. Y podemos arrepentirnos para mejorar, ¿no? Al arrepentirnos, tenemos que abandonar el pecado y así vamos a mejorar. Y pedirle a Dios que no volvamos a cometer errores, que estamos en este mundo, sí, que no somos perfectos, pero no pensar no preocuparnos tanto en que no somos perfectos, sino más bien en actuar, ¿no? En actuar y más bien ocuparnos en hacer el bien, ¿no? En que nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios, que cumplir los mandamientos de Dios, que cumplir los convenios que hicimos con Dios. Y entonces, así todas estas cosas nos van a ayudar y nos van a servir para nosotros estar preparadas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Comparto todo esto, hermanas, con mucho amor, con mucho cariño, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.